Marillán, ¿cómo le va? Nicolás Minicinecki, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Buen día para vos y buen día para la audiencia. Gracias por atendernos. ¿Ese es el pedido puntualmente de recomposición salarial, el reclamo? En realidad el reclamo es para que el gobierno cumpla con lo que fue acordado y unilateralmente dejó, o sea, no cumplió. No cumplió, no trabaja, no viene recorriendo un camino para garantizar el cumplimiento de un acuerdo que establecía que en el mes de abril y en el mes de julio se tendrían que incrementar los salarios de los trabajadores con lo que haya dado la inflación, un acuerdo Sí. que venía vigente hace 3 años y que, aduciendo la situación de la pandemia, el gobierno decidió no liquidarlo en el mes de abril. Esto se fue trasladando y de la misma manera Ujú. también para demostrar nuestra bronca y nuestro descontento con la decisión del gobernador que tiene respecto al salario de los trabajadores, donde ya paga cómo se le antoja y cuando se le antoja. Es decir, el aguinaldo lo cobramos en 3 cuotas, el salario de este mes se termina de cobrar a mitad de mes y viene siendo una recurrente. Mientras el gobernador días atrás lo veíamos en una foto mostrándose exitoso en una reunión con el sector de empresarios petroleros y junto al sindicato, anunciando incrementos salariales para ese sector, para los trabajadores estatales, que en muchos casos miles de compañeros han estado y están al frente de esta situación de pandemia, no tiene ningún tipo de respuesta. Por eso hoy fuimos a la residencia del gobernador, esperando que escuche Ujú. nuestro reclamo, que vea nuestro reclamo, y fuimos ahí ya cansados de haber recorrido el camino administrativo. Hemos presentado recursos administrativos en Casa de Gobierno, nos terminan diciendo que los tiempos administrativos están suspendidos, con lo cual los plazos para que el gobierno cumpla con eso no avanza. Se viene dando una situación de espera por parte de los trabajadores que ya a esta altura nos cansó. Llevamos 200 días esperando al gobernador que dé respuesta y no la da. Por eso hoy, con un grupo de compañeros delegados de distintos sectores, me acerqué a la residencia del gobernador a manifestar esta situación, y a partir del día de hoy, bueno, vamos a continuar con estas acciones. Mañana nos vamos a volver a concentrar en el mismo lugar con el objetivo, te vuelvo a repetir, de que el gobernador dé la cara y nos dé la respuesta que queremos los trabajadores, que no es ni más ni menos que cumpla con lo que son nuestros derechos, ¿no? ¿El porcentaje a cuánto ascendería de lo que ustedes consideran que debería ser la recomposición salarial? Lo que se tendría que haber liquidado es el 8% en Sí. el mes de abril y posteriormente estamos hablando de, creo que, si no me equivoco, un 5% más. El primer tramo, o sea, entre el primer y segundo tramo, sería un 13%. Hoy la inflación acumulada en este año ya es del 20%, por eso la pérdida del poder adquisitivo por parte de los trabajadores es significativa. El argumento del gobierno de la pandemia al comienzo Ujú. de esta situación, con el transcurrir del tiempo, nosotros hemos visto cómo el gobierno nacional acompañó a las provincias con distintas medidas, como lo ha sido el barril criollo, un préstamo de 5.000 millones, aportes no reintegrables del Tesoro Nacional. Es decir, la ayuda del gobierno nacional ha estado, pero no, te vuelvo a repetir, no se ha visualizado al gobernador mover ni una sola uña para cumplir con su obligación. Es decir, acá hay un acuerdo vigente y que unilateralmente el gobernador decidió no cumplirlo. Ujú. ¿Se comprende puntualmente desde el gremio la situación económica que atraviesa la provincia, quizás delicada, lo que se ha planteado por lo menos del gobierno provincial y la situación de pandemia? Mirá, nosotros comprendemos el contexto de pandemia, el contexto de crisis mundial. Ahora no nos corresponde, en este caso como trabajadores, Ujú. pagar las consecuencias de alguien que tiene la responsabilidad de gobernar. O sea, uno puede comprender el contexto y a tal punto lo han comprendido los trabajadores del sistema público de salud o de servicios esenciales, como han sido los compañeros que trabajan en los hogares o en distintos organismos públicos, que han estado y están al frente de cada una de esas situaciones complicadas que hoy genera la pandemia. Pero no vemos del mismo lado el compromiso por parte del gobernador a resolver estas situaciones, mucho más. Lo vemos que termina castigando a esos trabajadores. Y no es, y esto tiene que quedar bien en claro, obviamente, no es responsabilidad de los trabajadores o de algún sindicato resolver la coyuntura si no hubiera recursos. Si no hubiera recursos, el gobierno lo que tendría que haber hecho o lo que tiene que hacer
buscar los mecanismos para cumplir con sus obligaciones. Eso creo que es una cuestión esencial. Bueno, en el caso de este gobernador no lo ha hecho. Nosotros basta cruzar el puente y ver la provincia de Río Negro que también existe una pandemia, que es una provincia que también viene sufriendo consecuencias de pérdida económica a raíz de que sus principales atracciones turísticas, como pueden ser el mar o la cordillera, están también sufriendo la situación de pandemia. Discutió semanas atrás un incremento salarial para estatales y docentes, o en el orden nacional, como también en la misma contexto un gobierno nacional pone recursos en los sectores más postergados a partir de los famosos IFE o de la ayuda que hace con las pequeñas y medianas empresas, también discutiendo un incremento con los trabajadores estatales, y el caso de Neuquén es la excepción, es decir, la provincia que se vende o se dice discursivamente la más rica, la provincia de Vaca Muerta, lo único que tenemos son consecuencias de no cumplimiento de acuerdo de un gobernador que a esta altura muestra que la realidad de sus trabajadores o de los trabajadores estatales no está dentro de sus prioridades. Esta situación actual que se vive en el contexto económico y repercute de alguna manera en lo que es el gremio ATE. ¿Hay rispideces dentro del gremio? ¿Hay una fractura que se ha dado por esta situación? En realidad, obviamente, la cuestión de la pandemia ha traído una crisis en todo sentido. En el caso del sindicato, nosotros tuvimos diferencias dentro de la conducción, mantenemos distintas miradas, pero entiendo yo de que no es conveniente convidar a los trabajadores de esas distintas miradas. Hoy los trabajadores lo que requieren son distintas acciones, ¿no? A los trabajadores no les interesa la mirada que pueda llegar a tener yo, la que pueda llegar a tener otro compañero, si no están atravesando una situación complicada. En el marco de esa situación complicada, hoy lo que nosotros decimos, lo que yo digo, es que el gobierno tiene que cumplir con sus obligaciones. Después los procesos de interna, los procesos de discusión dentro del sindicato tienen sus distintos canales y los cuales deberán seguir caminando, transitando de manera correcta. En este caso, junto a un grupo de delegados, compañeros de distintos sectores que estamos cansados de esta situación que te mencionaba anteriormente el gobernador, decidimos tomar distintas acciones. Entre ellas fue hoy salir a visibilizar en la residencia del gobernador, lo seguiremos haciendo mañana y así en los distintos días. Por eso hay un sector que no está de acuerdo con este tipo de protestas. Desconozco si hay un sector que no está de acuerdo con este tipo de protestas. La verdad que lo desconozco. Lo que sí nosotros lo que planteamos es que alguna acción tenemos que llevar adelante, lo venimos mirando desde el comienzo de año, cuando surgió esta situación de la pandemia. Yo entiendo que la situación que se planteó como excusa del gobierno con la situación de la pandemia no era una cuestión coyuntural. Yo sostenía y sostengo que en realidad no es que el gobierno no pudo un mes no pagarte el incremento que correspondía, sino que era el comienzo de una política que tenía que ver con que los trabajadores, quitarnos recursos a los trabajadores, quitarnos derechos en función de no cumplir con sus obligaciones, y eso se vino dando de esa manera. Hoy tenemos un gobernador, un gobierno que no respeta los convenios colectivos de trabajo, no garantiza los elementos de protección personal a los trabajadores que están al frente de la pandemia, el aguinaldo se terminó liquidando en 3 cuotas. Digo, es el mismo Estado. Uno miraba la legislatura y veía que los diputados, donde el vicegobernador es quien coordina la Cámara de Diputados, cobró el aguinaldo en tiempo y forma de manera completa, o lo que sucedió semanas atrás, donde uno veía que jueces que no pagan ganancias, que son uno de los sectores privilegiados, si se quiere, de la sociedad, cobraban también el 100% de su aguinaldo, mientras vos tenés a un enfermero que cobra 30.000 pesos, que no alcanza a llegar a fin de mes, que lo cobraba en cuota, o la situación esta en la cual muchos se han modificado su vida a partir de que el gobernador o el gobierno paga cuando se les antoja, y eso trae consecuencias, como es tener complicaciones para poder pagar el alquiler o pagar los servicios con intereses. Bueno, esa es la mirada que tenemos nosotros, y es la mirada, y sobre esa base de esa mirada es que le estamos diciendo al gobernador basta y que cumpla con sus obligaciones. Marillán, gracias por estos minutos, muy amable. No, gracias a vos.